Ya. Entonces, estábamos viendo, ¿cierto?, el concepto de la luz. Acá les cuento, bien complejo, ¿cierto?, este tema de la luz. Yo, de hecho, ayer a los grupos que tengo tengo de curso, les mandé una invitación, creo que es para tarde de física, no sé si alguno lo habrá visto. La Universidad Católica hace harto tiempo ya está haciendo de manera como anual, hace tardes de física, se llaman tardes de física, y son como exposiciones que distintos doctores en física realizan, ¿ya? A veces hablan del universo, ayer por ejemplo hablaron de la luz, justamente hablaron de la luz, más bien de la polarización de la luz, que es un concepto igual un tanto complejo, ¿cierto?, tratarlo a este nivel, pero yo les mandé a los distintos grupos el video de lo que fue la presentación, y si alguien está como fascinado en ese mundo de la física o de verdad le gusta mucho ese tema, le recomiendo revisarlo, ¿ya? Son súper buenos, como les digo, son bien cabezones, en el sentido de que obviamente tiene que ser alguien apasionado por ese tema, y no toda la gente se apasiona quizás por ese tema, ¿ya? Entonces, ahí lo manda al grupo si alguien se interesa. Entre paréntesis, están haciendo varios cursos, chiquillos. Hay varios cursos. Entonces, si hay algo que les gusta, igual yo les podría investigar si hay, no sé, curso o alguna información que les interese, ¿ya? Si es obviamente en el ámbito científico, ¿ya? Eso. Algo que decir con respecto a, no sé si esto no es tan físico, ¿cierto? Pero con respecto a la bomba, no sé si escucharon, no fui yo, por si acaso, la bomba en el Líbano, ¿cacharon eso, no? O no se informan mucho. Ustedes no son muy informados, en general. Ayer a los de Estado les pregunté y como que, ¿qué pasó? ¿Qué? Están en otra. Profe, ¿qué vamos a ver de la luz? Vamos a ver varias cosas, ¿ya? ¿Profe? Con respecto a lo que le estaba comentando, de esto de la bomba, que no quiero olvidarme porque igual, bueno, en su momento yo creo que igual vamos a hablar de este tema, sobre todo por el tema de inorgánica, sobre todo por el tema de inorgánica, porque lo que encontraron, ¿cierto? Lo que habían dicho, a lo que habían culpado era el nitrato de amonio, ya que es un fertilizante que se utiliza para la tierra. Entonces el nitrato de amonio, si bien no es un compuesto, ¿cierto?, que reacciona rápidamente, o sea, no es inflamable, no tiene propiedades que la verdad es estable, pero a ciertas temperaturas y a ciertas condiciones sí puede reaccionar exotérmicamente. O sea, entonces, ¿qué pasó? Una reacción exotérmica y el nitrato de amonio, bueno, como les digo, a cierta temperatura, creo que son sobre los 190 grados más o menos, pero si está, por ejemplo, en un contenedor, y era así, estas toneladas estaban en un contenedor hace 6 años, entonces eso debería haber pasado antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estaba el nitrato de amonio en las condiciones que debería haber estado. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si uno tiene reservas de nitrato de amonio y todo, aparte de tenerlas guardadas, ¿cierto?, en un sistema cerrado, tampoco las personas, por ejemplo, pueden fumar cerca del nitrato de amonio. Y también, por ejemplo, incluso las lámparas en las cuales está cierto nitrato de amonio, tienen que tener cierta cobertura, hay que revisar el pH, bien jodido, ¿ya?
Entonces, este nitrato de amonio hizo una reacción exotérmica, como les decía, se liberó agua y óxido nitroso. Y esa reacción es explosiva, ¿ya? De hecho, muchas de las bombas que hacen, por ejemplo, los grupos, todos estos grupos, ¿cierto?, que ponen bomba y todo, la hacen con nitrato de amonio. De hecho, se genera, hay una cuestión que se llama ANFO, que son como las siglas del compuesto, que es nitrato de amonio más combustible. Entonces, ustedes mezclan, por ejemplo, nitrato de amonio con un combustible y ¡kabum! Así nomás. Pero bueno, entonces para que igual... ¿Por qué me pregunta con esa duda Vicenta Guay? ¿Me está culpando de alguna No, es que explosión? estaba hablando de una explosión exotérmica al combinar eso y me acordé de una explosión que hubo en el sur. Sí, pues sí, como te digo, el nitrato de amonio generalmente se usa como explosivo, los terroristas lo ocupan. Los terroristas aman el nitrato de amonio. Además, como fertilizante, tú puedes decir que eres granjero, ¿ya? Pero no, igual las bombas, hay que tener cuidado, pues. No sé, yo de partida pensé que era un atentado, porque igual al parecer, no sé, me imaginé que habían puesto una bomba o que habían generado un incendio y que eso había sido cerca de estos contenedores de nitrato de amonio, pero ya bajo las condiciones que está el nitrato de amonio, 6 años guardado ahí en contenedores, sobre 100 grados Celsius, la cuestión iba a explotar igual. Así que eso es un poco de lo que quería comentar antes de empezar la clase. No tiene nada que ver quizás con la luz, pero sí se los comento porque después se me va a olvidar y en química yo creo que igual lo vamos a volver a ver, de hecho vamos a ver esa reacción. Les voy a hacer calcular el reactivo limitante y exceso de nitrato de amonio. Ya. El rendimiento de la reacción. ¿Cuántos gramos de algo así? No, profe terrorista. No, no soy terrorista. ¿Eh? Sí, sí, igual fue perturbador la explosión. Sí, esas ondas expansivas dan miedo. De hecho, un tipo que estaba grabando se le cayó el celular. Qué loco, loco, qué loco. Ya, entonces habíamos visto, ¿cierto?, el concepto de la luz, ¿ya? Nosotros habíamos visto un poco, ¿cierto?, acerca también de la historia de la luz, de esta, yo sé que esto de hablar de onda de partícula, ya que, como les digo, he estado revisando algunos podcasts, así se llama, que son como pequeñas cápsulas de información de especialistas que hablan de la luz y todo. Ya hay varios en internet. Y hay uno de la Universidad de Chile, que habla harto acerca de la luz y todo. Y bueno, el que hablaba ayer también, son secos. Y la verdad es que me da un poco de vergüenza hablar acerca de la luz de pronto porque creo que es mucha la información. Y como les digo, si ustedes igual están como apasionados por el tema, yo les puedo buscar información y todo para complementar esto, ¿ya? Ahora, como les he dicho, todos los niveles, ustedes desde que están, ¿cierto?, en básica a cuarto medio, lo que ustedes ven de ciencia no es nada cuando ustedes llegan a la universidad y van a ver que la cabeza les va a explotar, o sea, todo lo que aprendieron es... todo lo que han aprendido acá le hemos bajado un poco el nivel en cuanto a exigencia y en cuanto también al nivel de abstracción, porque en la universidad ustedes se dan cuenta que 2 más 2 no es 4, ¿ya? Que depende de la perspectiva y todo. Entonces, pero nosotros hasta ahora, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer esto un poco menos complejo y que ustedes aprendan generalidades casi históricas, ¿cierto? Acerca de la luz, ¿ya?
como yo les comentaba, ¿cierto? Un documental también que les recomiendo es Cosmos, ya que habla acerca de la luz, sobre todo en la vida de Newton, que ahí obviamente se agarra con Huygens, que, bueno, ambos tenían, ¿cierto?, una postura diferente acerca de la naturaleza de la luz, ¿ya? Newton, por su parte, ¿cierto?, que creía que, que eran partículas, ¿cierto?, y que actuaba como partícula, y de hecho él se basaba también en experimentos, ¿cierto? Y Huygens que creía, ¿cierto?, que la luz era una onda, y actuaba como onda, y de hecho hizo experimentos donde él pudo observar la luz comportándose como onda, ¿ya? Obviamente hay varios aportes, ¿cierto?, científicos acerca de la luz y su naturaleza, pero en sí nosotros cuando empecemos, ¿cierto?, a hablar de la luz, quiero que entiendan que la luz, ¿ya? El concepto de luz, a pesar de que es sumamente complejo, como les digo, lo importante como de sacar de esto es que es una partícula cargada, ¿ya? La luz es una partícula cargada que se mueve y que genera un campo, ¿ya? Y se va moviendo de acuerdo al campo que la genera. Nosotros, por ejemplo, la luz que nos llega del sol, ¿cierto? Perdón, sí. La luz que nos llega, ¿cierto?, del sol es una onda electromagnética, ¿cierto? Sabemos que es una onda electromagnética que viaja en el vacío, puede viajar en otros medios, ¿cierto? Pero en este caso viaja en el vacío, no así como decíamos una onda mecánica como el sonido, ¿ya? El sonido no puede viajar en el vacío, pero la luz sí. Y la luz, ¿cierto? En su momento ustedes van a volver a ver este concepto de la luz, pero va generando, ¿cierto?, estos campos magnéticos y eléctricos, ¿ya? Todo de alguna manera, ¿cierto? Toda, eh, todo lo que posee masa de alguna manera va a tener, ¿cierto?, también electrones, y si tiene electrones, por ende va a tener también luz. Y yo les decía que nosotros tenemos luz, ¿ya? Si bien nosotros no podemos observar, ¿cierto?, la luz que está dentro de nosotros, eh, nosotros sí podemos observarla a través de una cámara infrarroja, ¿ya? Es cosa que alguien se meta en una cámara infrarroja, ¿cierto? Y vamos a ver, esa cámara va a ver, ¿cierto?, estas partículas que se van moviendo. Recuerden que la temperatura, ¿cierto?, tiene que ver con el movimiento de estas partículas, ¿ya? O moléculas dentro. Si ustedes tienen un aumento de temperatura, es porque ha aumentado el movimiento de sus moléculas, ¿ya? Van aumentando. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros igual podríamos ver, eso lo podríamos ver a través de una cámara infrarroja, y ahí veríamos, ¿cierto?, este movimiento, y lo veríamos, ¿cierto?, a través de esta misma luz, ¿cierto?, que produce la cámara infrarroja, y que obviamente se va a marcar más en aquellos lugares donde hay un mayor movimiento eléctrico, ¿ya? La pregunta es, y creo que se la hice la clase pasada, ¿cierto? Eh, ¿Dónde creen ustedes, ¿cierto?, que va a haber un mayor movimiento? ¿Dónde creen ustedes que va a haber un mayor movimiento en una persona sola, obviamente, ¿cierto? Que se mete una cámara. ¿Dónde creen que esa persona va a marcar más la cámara infrarroja? ¿Dónde va a haber un mayor movimiento? Una persona que no está con fiebre, ¿cierto? Una persona normal que se mete en una cámara, ¿dónde se debería, ¿cierto?, ver más este efecto? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie sabe dónde podría ser? ¿Me escuchan o no? Chicos. No sé si me están escuchando.
Sí, lo escucho, pero es que no sé de dónde. Ya. Entonces, ¿cierto? Em, voy a ver los comentarios. Voy a ver acá qué dice el público. A ver qué dice. Sí me escuchan. Ah, ya nadie lo ha pensado. De hecho, la imagen que les puse, ¿cierto? De la pareja en una cámara infrarroja besándose, era por un estudio que dice que se puede, por ejemplo, observar a través de, si se hace ingresar, por ejemplo, una pareja, se puede observar si están enamorados, si entran en una cámara infrarroja. ¿Ya? Es como un estudio, pero no sé en qué se basará. Bueno, se supone que hay ciertas partes del cerebro, ¿cierto?, que se activan. Bueno, sabemos que cuando las personas están enamoradas, ¿cierto?, se liberan ciertas hormonas, como la dopamina. Y eso te hace sentir como estúpido. ¿Ya? Entonces sí puede ser cierto que hay ciertas áreas del cerebro que se activan. Y eso sí podríamos observarlo. Entonces, si ustedes quieren saber si su pareja realmente los ama o no, métanle una cámara infrarroja. Entonces ahí van a ver, van a comprobar empíricamente si los aman. Entonces, si hay, por ejemplo, una mayor actividad en esa área, ya. Entonces siguen saliendo con esa persona. Si no, chao. Simple. No, entonces, por eso, ¿cierto? Les comentaba que nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos luz, pero no podemos verla, nosotros vemos cierto rango, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese rango que nosotros observamos? ¿Quién se acuerda cuánto era el rango visible? Ay, no puedo abrirlo ya. ¿Nadie se acuerda cuánto era el rango visible? Voy a volver. ¿Estoy compartiendo pantalla con ustedes o no? Estoy confundida. Sí, profesora. Ah, ya. El rango visible, ¿cierto? Iba desde los 400 a los 700 aproximadamente nanómetros, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos un rango de audición en frecuencia, cierto? ¿Se acuerda que teníamos un rango de audición? Había un rango que nosotros podíamos escuchar, ¿cierto? En el caso de la luz, nosotros vamos a tener un rango de luz visible, ¿ya? Y ese rango de luz visible va a ir, ¿cierto?, desde los 400 a los 700 nanómetros, ¿ya? En el caso de la audición, nosotros decíamos que el rango, ¿cierto?, que podíamos escuchar en frecuencia era de los 20 a 20.000 Hz, ¿cierto? Entonces nosotros, como les comentaba, ¿cierto?, vamos a tener un rango de luz visible, que es lo que se ve acá, ¿ya? Estos colores del arco iris, ¿cierto? Es nuestro rango de luz visible, pero nosotros no podemos ver, ¿cierto?, las ondas infrarrojas, las ondas de microondas, de radio, ¿cierto? Nosotros no podemos ver eso, y tampoco podemos ver, ¿cierto?, ondas ultravioleta, no podemos ver rayo X, ¿cierto? No podemos ver rayos gamma, ¿ya? A menos que seamos X-Men, pero no lo somos, ¿cierto? Lamentablemente. Así que no podemos, ¿cierto? Estoy aceptando a los compañeros ahí, al Phillips, Capitán Phillips. Ya, entonces, es cierto, nosotros tenemos este rango de luz visible, recapitulando, que va de los 400 a 700 nanómetros, y nosotros no podemos ver, ¿cierto?, estas ondas que van, ¿cierto?, desde el infrarrojo, o sea, desde
esta onda, ¿cierto?, de infrarrojo, microondas, radio, ¿ya? Y tampoco podemos ver, ¿cierto?, estas ondas de gran energía como son la ultravioleta, rayos gamma, ¿cierto?, rayo X, ¿ya? Solamente podemos ver este rango. Entonces acá hay algo interesante que tengo que volver, ¿cierto?, a recordar, que es el tema de la frecuencia y la longitud de onda, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Si se acuerdan del concepto de longitud de onda, la longitud de onda era la distancia, ¿cierto?, que había entre dos montes, dos valles o tres nodos consecutivos, ¿cierto? Entonces, esa distancia, ¿cierto?, que nosotros teníamos en las ondas, fíjense que a medida que va, ¿cierto?, aumentando, ¿ya? A medida que vamos subiendo, ¿cierto?, ¿cómo va siendo la longitud de onda? La distancia, ¿cierto?, entre estas ondas. ¿Cómo va siendo la longitud de onda? ¿Mayor o menor? ¿Aumenta o disminuye la longitud de onda? ¿Cómo va la longitud de onda? ¿Qué creen que va pasando con la longitud de onda? ¿Qué irá pasando a medida que vamos aumentando? ¿Qué creen que va pasando, chicos, con la longitud de onda? ¿Va aumentando o disminuyendo? ¿No? ¿Nadie? ¿Están durmiendo? ¿Están jugando? ¿Qué están haciendo? ¿Me tienen de fondo? Ah, me tinca que tienen la clase de fondo. Ya, acá, ¿cierto? Lo que vamos observando es que a medida que va aumentando, ¿cierto? En este caso, aumenta la energía, ¿ya? Va aumentando la energía. Aumenta la energía, ¿cierto? Va aumentando la energía, pero también va a ir aumentando, ¿cierto?, la longitud de onda. Va a ir aumentando la longitud de onda, o sea, va a ir disminuyendo la longitud de onda, va a ir disminuyendo la longitud de onda, pero lo que va a ir aumentando va a ser la frecuencia. Recuerden que la frecuencia, ¿cierto?, era la cantidad ¿cierto?, de ciclos que realiza la onda por segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, realiza un ciclo, ¿ya? Y así sucesivamente. Fíjense que acá, ¿cierto?, son los ciclos que realiza por segundo. Por lo tanto, la frecuencia, ¿cierto?, y la energía aumentan y disminuye la longitud de onda, ¿cierto? Va disminuyendo la longitud de onda. En este caso, ¿cierto? Por lo tanto, una onda de radio, ¿cierto?, va a tener mayor longitud de onda que un rayo gamma, por ejemplo, pero la onda de radio va a tener menos frecuencia y menos energía que un rayo gamma. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿cierto? Tenemos que a medida que va, ¿cierto?, aumentando la energía, aumenta la frecuencia y va disminuyendo, ¿cierto?, la longitud de onda hacia arriba, ¿ya? O sea, mientras mayor sea la frecuencia y la energía, menor va a ser su longitud de onda, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso, si nosotros lo observamos en los colores, nos vamos a la vez, ¿cierto? Y acá, ¿cierto?, tenemos que aprendernos los colores, cuál tiene mayor frecuencia y cuál tiene mayor longitud de onda, ¿ya? Entonces, si vemos eso, si observamos eso, ¿cierto? Si vamos a ver los colores, y no sé dónde están los colores, ahí está. Ya, nosotros, ¿cierto?, habíamos dicho, fíjense acá que están acá teníamos, ¿cierto?, los rayos ultravioleta, ¿ya?
Por lo tanto, estos rayos ultravioletas, ¿cierto?, van a tener mayor energía y mayor frecuencia que, por ejemplo, la luz roja, ¿ya? Por eso asocian, ¿cierto?, estos extremos infrarrojos, ¿ya?, que va a tener una menor frecuencia, ¿cierto?, pero una mayor longitud de onda que un ultravioleta que va a tener mayor energía y mayor frecuencia, ¿cierto?, que un infrarrojo, ¿ya? Entonces, si nosotros, estos colores, ¿cierto?, son importantes que los recordemos, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar de acá? Como bien les comentaba, ¿cierto?, que si nosotros, ¿cierto?, los ultravioletas, como les había dicho, tienen mayor energía, ¿cierto? Vamos a ponerlo en una mayúscula, y frecuencia, ¿cierto?, mayor, se aumenta la frecuencia, ¿cierto?, y la energía, y acá, ¿cierto?, este tiene mayor longitud de onda. Por lo tanto, si, por ejemplo, le hicieran la siguiente pregunta, y para acá, ¿cierto?, acá tienen mayor longitud de onda. Entonces, si le hicieran la siguiente pregunta, si les preguntara, ¿cierto?, entre el rojo y el azul, ¿ya? Eso sería en el orden, ¿cierto? Rojo, naranjo, amarillo, verde, celeste, ¿ya? O cian, violeta, ¿ya? Vamos a decir que sea azul para que no entremos en polémica, ¿ya? Entonces, entre el rojo y el azul, ¿cierto? ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? ¿El rojo o el azul? ¿El rojo o el azul? ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? Entonces acá tenemos que recordar, ¿cierto?, que la longitud de onda va a aumentar hacia allá. El azul. ¿Ah? La longitud de onda aumenta hacia allá y la energía, ¿cierto?, frecuencia, va a aumentar hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, entre el rojo y el azul, ¿cierto?, ¿cuál tendría mayor longitud de onda? El azul. ¿Tendría mayor longitud de onda? El rojo, muy bien. El rojo tendría, ¿cierto? Recuerden que hacia acá aumenta la longitud de onda, ¿ya? Y hacia acá, ¿cierto?, aumenta la frecuencia y la energía. Pregunto ahora distinto, ¿cierto? Y entre frecuencia y energía, ¿cuál tendría mayor frecuencia y energía entre el rojo y el azul? ¿Cuál tendría mayor frecuencia y energía entre el rojo y el azul? Ya, este tiene mayor longitud de onda, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Porque crece hacia allá la longitud de onda. La frecuencia y la energía crece hacia acá, ¿cierto? Donde están los rayos X, rayos gamma, rayos X-Men, ¿ya? Todos los rayos. Perfecto, ¿ya? El azul tendría cierto mayor energía y mayor frecuencia, ¿ya? Muy bien. Vamos a desarrollar más ejercicios de eso cuando hagamos un mini ensayo. Ya entonces sabemos, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado que la luz viaja en el vacío, ¿cierto? Es una onda electromagnética que se va propagando, ¿cierto? Generando campo eléctrico, magnético, electromagnético, ¿ya? Y nosotros sabemos igual, ¿cierto? Cuánto es, a cuánto viaja la luz en el vacío, ¿ya? Que es donde puede viajar lo más rápido, ¿cierto? También sabemos que si el medio es mucho más denso, le cuesta más a la luz viajar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va disminuyendo, a medida que el medio es más denso, va disminuyendo, ¿cierto?, la velocidad de la luz, ¿ya?
Y lo que yo les decía que nosotros hacemos como un aproximado de la velocidad de la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el número, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos que aprendernos de memoria la velocidad de la luz, ¿cierto? La luz viaja a 299.792,458, ¿cierto? Kilómetros por segundo, pero ese número no voy a obligarlos a aprenderse, ¿ya? Entonces, obviamente que para hacer más práctico el cálculo y todo, siempre se aproxima a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? O 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Esa es la velocidad de la luz aproximada, ¿cierto? También se denota con la letra C y es el valor de la luz en el vacío, ¿ya? Ya, entonces el ojo es súper curioso, ¿cierto? El ojo, nosotros yo creo que ya en la otra clase vamos a ver un experimento del ojo, cómo actúa, ¿cierto? Esta cámara, cómo está constituida, ¿cierto? Si bien ustedes van a ver la estructura del ojo en biología, ya de hecho, yo por ejemplo el año pasado hacía disección de ojo de vaca, donde los chicos podían abrir, ¿cierto? El ojo y ver cada una de las partes, ¿ya? Entonces, en el ojo, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar distintas estructuras, entre ellas, ¿cierto? Voy a adelantarme un poco en las imágenes porque quiero hablar un poco del ojo. Ya hablaremos de ¿cierto? Pero el ojo, ¿cierto? Quiero que lo observen. Acá está. Ahí está. Entonces acá tenemos algunas estructuras del ojo. Encontramos el cristalino, ¿cierto? La córnea, ¿ya? Que no sé si han escuchado el trasplante de córnea. La córnea, ¿cierto? El iris, la pupila, la retina, ¿cierto? Que es donde vamos a encontrar estos fotorreceptores, estas células llamadas conoibastones, ¿cierto? El nervio óptico. Y acá en este punto vamos a encontrar el punto ciego, igual que vamos a hacer un experimento con el punto ciego. Porque hay un punto, no sé si han escuchado acerca del punto ciego, que es cuando, por ejemplo, está cierto, hay un punto donde ustedes no pueden ver, a pesar de que están viendo, no pueden ver, ¿ya? Por ejemplo, cuando, no sé, pues alguien retrocede y nos ve una persona que va pasando por atrás, no lo puede ver por el espejo retrovisor y le dice, ahí está mi punto ciego, ¿ya? Y es verdad, existe el punto ciego, que es un punto donde nosotros no podemos ver, ¿ya? Y eso también vamos a hacer un experimento para que ustedes vean su punto ciego, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, esta estructura, el ojo, ¿cierto?, que actúa como una cámara. Lo curioso del ojo, chicos, es que, bueno, aparte de que el cristalino es un lente, si ustedes hacen, cuando uno hace disección de ojos, se da cuenta que realmente el cristalino es un lente. Ya yo les decía que, por ejemplo, uno pone un carnet y saca el cristalino, obviamente lo limpia, ¿cierto? El cristalino de la vaca, lo saca y pone un carnet y actúa como lente, aumenta la letra. Ya impresionante. Entonces el ojo actúa como una cámara, ¿ya? Acá les comentaba, ¿cierto?, que nosotros tenemos conos y bastones. Sabemos, ¿cierto?, que los bastones tienen que ver con la luz y la sombra, ¿cierto? Esto de la penumbra, ¿ya? Tiene que ver con la intensidad de la luz y los conos, ¿cierto? Habíamos visto que existían 3 tipos de conos. Yo les recordaba, ¿cierto?, a Bart Simpson para que hiciera la asociación de los colores. Bart, verde, azul y rojo, ¿ya? Ese tipo de conos nosotros podemos encontrar. Ahora, la pregunta es, ¿todos podemos observar los colores así? ¿Ya? ¿Ustedes conocen el daltonismo? Es de las personas que ven las cosas de distinto color, como que ven el rojo, verde. Exactamente. Existen distintos niveles de daltonismo, ¿ya? Entonces ahora les voy a compartir un video. Antes de hacer un experimento, voy a compartir un video. Un video de un chico que es daltónico. Entonces, la gran pregunta es,
Por lo que sé, el mío se llama acrómata y existen varios tipos de daltonismo. En mi caso, los colores que suelo confundir son, por ejemplo, el verde. Él empieza el video, ¿cierto? Hablando de que la gente de pronto cree que ser daltónico es como ver en blanco y negro, ¿ya? Manera. Pero no es así. Aunque puede ocurrir, es poco común. A este tipo de afección se le llama acromatoxia, pero lo mismo. Existen, como les digo, distintos niveles de daltonismo, ¿ya? Dependiendo de, por ejemplo, el cono, ya el tipo de cono que se ve afectado va a ver de distintas formas, o sea, él cierto va a tener distintos problemas, ¿ya? Y como decía, la cromatoxia es que una persona ve en blanco y negro y es súper extraño, pero hay un caso, no sé si lo voy a compartir en algún momento en el curso, hay un caso de una isla de personas que se casaban entre familias, ¿ya? Entonces se casaban entre ellos y resulta que toda la familia no podía ver los colores. Entonces ellos veían toda la comunidad de esa isla veía en blanco y negro. Es muy frica, así. El mío no es eso. Por lo que sé, el mío se llama acrómata y existen varios tipos. Bueno, él habla. Porque si te quedas hasta el final del video, ¿cómo es su de vida? una persona. Y eso es exactamente lo que van a descubrir. Entonces, afecta. Y de niño me afectó demasiado porque comprar los colores con los nombres. Mi mamá lo hacía. Por ejemplo, esto es un poco. Por ejemplo, él va a comprar una caja de lápices de colores y bueno, por lo menos en España, ¿cierto? Venden esta caja de lápices de colores, yo no lo he visto acá en Chile, donde dice que... Ustedes ven que su hijo pinta el toche árbol con los colores invertidos o les pinta el sol con un resplandeciente verde limón, es mejor que comiencen a comprar los colores con los nombres. Mi mamá lo hacía. Por ejemplo, esto es un poco cruel para los niños, es el monstruo de los colores. Es un libro que los monstruos tienen varios colores. Para un niño daltónico esto es una pesadilla. Jugar un video. Acá habla de los videojuegos que igual, por ejemplo, cuando le piden, no sé, por apretar un botón rojo, él muere así. Juego donde la clave sea conseguir algún objeto de X color es un imposible para mí. Tiene una solución tan simple. Estos punticos de colores son la representación de esos pasajes baratos. Entonces, ¿cómo? Aquí habla de las aplicaciones, de cómo hay aplicaciones que, por ejemplo, están en rojo y verde, y que para los daltónicos es horrible. Pues entonces, por ejemplo, conseguir un pasaje barato y no pueden. No pueden. ¿Cómo yo puedo definir cuál es el pasaje más barato si yo no veo bien esas tres tonalidades de colores? ¿No sería, por ejemplo, facilitarnos la vida utilizar colores como el negro o el azul, que son mucho para la interpretación? Porque he visto personas. Llegamos a una de las partes más interesantes del video y es a la hora de conducir. Y sé que la duda de muchos es saber si logro ver los colores del semáforo. Y sepan que sí logro definir los colores que tiene el semáforo, tanto el rojo como el naranja como el verde. Aunque no los vea de la misma tonalidad que lo puedan ver ustedes, logro diferenciar cada uno de ellos. Aunque sí les debo confesar que uno de los problemas es cuando la luz del sol le da directamente al semáforo y, por ejemplo, me cuesta saber si el semáforo está encendido o no. Y un dato curioso, y es que en Venezuela me pasaba mucho, como en Venezuela se va tanto la luz, no sabía si el semáforo estaba encendido o no, si había luz o no. Entonces odiaba quedar de primero en el semáforo porque si le pegaba la luz directa del sol no sabía cuándo arrancar o no, porque no veía si el semáforo estaba encendido. Aunque sí les debo confesar que la luz verde del semáforo suelo verla blanca. Muchos países suelen prohibir manejar de noche a las personas daltónicas por este problema de los colores, pero la verdad es que no sé por qué, porque de noche es que veo mejor los colores que de día por el problema del sol. Además que no deben de preocuparse porque la posición de las luces siempre es la misma en cualquier país. La primera para el rojo, la segunda para el naranja y la tercera para el verde. Bueno, eso sí, en todos los países, cierto, el semáforo es igual, así que en ese sentido se salva. Estadísticamente, los daltónicos estamos menos involucrados, pero cuando está de un color más clarito, conseguirlo en el césped se hace una tarea bastante difícil, porque lo correcto. Cuando sale con su perro, por ejemplo, y tiene que limpiar las heces fecales, muere, porque no puede ver el pasto. Ve las heces fecales del mismo color del pasto, entonces no las encuentra. Esto es recogerlo, no dejarlo allí como hizo esa persona. Pregunto, el sujeto no... Pero cuando está de un color más clarito, conseguirlo en el césped se hace una tarea bastante difícil, porque lo correcto es recogerlo, no dejarlo allí como hizo esa persona. Llegó el momento que todos estaban esperando y es que vamos a hacer el test de Ishihara. En esta primera imagen que están viendo, el sujeto normal vería un número 8, pero el sujeto daltónico vería un número 3. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes saltaron de su silla viendo que no veían el número 8 sino el número 3? En mi caso particular veo el número 3, pero muy poquito, así como que digo, bueno, sí
se ve un 3, pero muy leve. En esta segunda lámina, un sujeto normal vería el número 2 y el daltónico, como es mi caso, no veo absolutamente nada. Obviamente veo colores, veo puntos de colores, veo círculos de colores, muchos círculos de colores. Y en mi caso, como lo es en este momento, no veo absolutamente nada, pasa como en el caso anterior. En este cuarto ejemplo también se vería el número 5 para un sujeto normal y el daltónico vería un número 2. Y les dejé la mejor imagen para el final. Y es que si ves un círculo aquí en esta imagen, dejé la mejor imagen para el final. Vería el número 5 para un sujeto normal y el daltónico vería un número 2. Y les dejé la mejor imagen para el final. Y es que si ves un círculo aquí en esta imagen, eres completamente daltónico. No hay pele. No, mentira, te asustaste. Esto es una simple... Ya. Entonces ahí veíamos, ¿cierto? Si bien esto no tiene que... A ver. Bueno, el daltonismo tiene que ver, como les decía, un problema asociado, es un problema cromosómico, ¿ya? Ligado al cromosoma X, eso ustedes lo van a ver, ¿cierto? Y obviamente, como está ligado al cromosoma X, ustedes saben que las mujeres son XX y los hombres son XY. Por lo tanto, es mucho más probable que salga una persona daltónica, o sea, un hombre daltónico que una mujer daltónica. Porque una mujer para ser daltónica tiene que tener, yo sé que esto es biología, pero una mujer daltónica tiene que tener en ambos cromosomas sexuales, imaginemos que esto es el daltonismo, ¿cierto? Un hombre tiene XY, ¿cierto? XY le había dicho. Un hombre va a tener XY. Por lo tanto, este hombre es daltónico, porque tiene solamente una X, como está asociada al X. En cambio, la mujer es XX. Por lo tanto, la mujer para tener daltonismo tiene que tener en ambos cromosomas sexuales ay, no puedo hacer la rayita. Uy, ahí, ¿ya? Entonces, tendría que tener en ambos cromosomas, ¿cierto? Esta D, ¿ok? Para que se manifieste esta enfermedad en la mujer, tendría que tenerlo, ¿cierto?, en ambos cromosomas. Por eso es mucho más probable que a un hombre le dé daltonismo. Y también hemofilia, ¿ya? Es mucho más probable que un hombre tenga hemofilia a que una mujer tenga hemofilia. Generalmente son portadoras las mujeres. Y obviamente cuando tienen hijos, esos hijos van a salir con, si es portadora, ¿cierto? Uno de los hijos va a salir con con daltonismo o hemofilia, dependiendo de lo que tenga. ¿Ya? Entonces esto es un problema cromosómico. Eso sería con respecto, ¿cierto?, a la visión. ¿Qué es importante acá? Recordar, ¿cierto? Bueno, las generalidades acerca de la luz. No sé si ya se consiguieron los CD. ¿Cómo van con los CD, chiquillos? Se me olvidó. Ya. Entonces, para la otra clase, sí o sí necesito que tengan los CD, ¿ya? La guía 12, la nueva guía, ¿cierto?, que viene de física, vamos a trabajar con los CD. Va a ser la mitad de la nota, ¿ya? La mitad de la nota va a ser la guía, que obviamente tiene preguntas acerca del CD, y la otra mitad de la nota va a ser los CD propiamente tal. Entonces es necesario que los tengan, ¿ya? ¿Ok? En caso que alguien no los tenga, voy a tener que hacerle una guía estilo ensayo de 50 preguntas, ¿ya? ¿Ok? Eso sería con respecto a los colores. Ya estamos en la hora, pero quería igual mostrarles un experimento de lo que vamos a hacer la otra semana, ¿ya? Entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer con los CD, para que ya lo vayan visualizando, ¿cierto? Vayan viendo lo que tienen, lo que necesitan. Voy a compartir pantalla. Entonces acá, se demora esto.
Ya. Uy. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos un CD. Fíjense que el CD tiene ahí, ¿cierto? Pegado. Ahí. Tiene un botón grande. Así que necesitamos un botón grande, necesitamos lana, cinta adhesiva. Y tenemos que hacer esos colores. ¿Ya? Entonces nosotros, acá tenemos el color verde y azul, ¿cierto? Verde y azul. Ahí sí. Tenemos el color verde y azul, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girarlo. Y vamos a ver qué color se. ¿Ya? Si nosotros lo giramos, nosotros lo que vamos a estar viendo va a ser una mezcla, ¿cierto? Va a pasar el color verde y el azul. Y se está reflejando en nuestro ojo. Por lo tanto, deberíamos ver un color, ¿ya? Ese color se llama cian, que es como celeste. No sé si se puede apreciar, obviamente que en vivo, chiquillos, se vería mejor. Por eso yo quiero que ustedes hagan el CD y lo puedan ver en su casa. ¿Con qué lo cubrimos? ¿Lo pintamos o con qué? No, acá fíjate que es un papel. Fíjate que es un papel. Ahí está el CD, ¿cierto? Es un papel. Y este papel se pinta. Ahí les voy a mandar, ¿cierto? Las dimensiones y todo. Pero se pinta y se pinta un color por medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados iguales y se hace con este color, azul, verde, azul y rojo. La mezcla de azul y rojo, habíamos visto, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo. Acá debería verse, ¿cierto? Un color como, se llama magenta, que es como un color así como lila, pero muy pálido, muy paliducho. Color Barney, digo yo. Es como el color Barney, la verdad. ¿Ya? Como el color Barney. ¿Ya? Que es el color magenta. ¿Ya? Acá el rojo con el verde, ¿cierto? Que deberíamos verlo amarillo. La mezcla de colores, ¿cierto? Deberíamos verlo como un amarillito. Uy. Todo blanquito. No, blanco ahora debería ver blanco. Ese es amarillo. Lo que pasa es que en la cámara no se logra apreciar bien el color, pero cuando tú lo ves en vivo se ve el color que te digo. Estos son los. Y acá, ¿cierto? Ahora sí, Vicente. Ahora sí debería verse blanco. Ya tenemos los 3 conos. Esto representa los 3 conos. Y como entran los 3 colores, la mezcla de los 3 colores, ¿cierto? Deberías verla blanca. ¿Ya? Yo lo veo rosado. Es que tú eres daltónica. ¿Ya? Deberíamos verla blanca. Recuerden que estamos ya Zoom, ¿ya? Cuesta un poco, pero deberíamos verlo blanco, ¿ya? Si la profe es cierto, se aplica ahí con el run run. Ahí está mi gato. No sé si lo ven ustedes. Está el gato. Justo se mostró atrás. ¿Thor? Mira, ahí está el Thor. ¿Thor? No, voy a dejar de grabar.